Hola, bienvenidos. Hoy quiero presentarles una de las herramientas más impresionantes que he conocido. Se trata de FlexClip, que nos permite editar nuestros vídeos online y con inteligencia artificial. Como ven, podemos crear vídeos de diversa índole y para diferentes redes sociales como YouTube, TikTok, Instagram, y lo mejor de todo es que tenemos una vasta variedad de herramientas como pueden ver aquí. Generador de memes, creador de GIFs, otras como compresor de vídeos, conversión de vídeos, curva de velocidad y muchas más. Pero también tenemos inteligencia artificial, texto a vídeo, guión a vídeo, generadores de imágenes no podía faltar, texto a voz tampoco podía faltar, y subtítulos automáticos que es muy útil de verdad, y también un eliminador de fondos. Para poder utilizar esta herramienta lo único que tenemos que hacer pues es crearnos una cuenta, lo cual no nos lleva más de un par de minutos. Una vez hecho eso nos encontraremos en el editor, donde podremos crear nuestros vídeos, y como lo ven incluso tenemos plantillas ya hechas. Y si exploramos un poco más incluso tenemos intros y outros. Realmente muy útil para cualquier red social. Por ejemplo, supongamos que quiero hacer un vídeo sobre tecnología. Simplemente voy aquí y doy clic en personalizar. Y como pueden ver tenemos la opción de importar nuestros propios medios para poder editar nuestro vídeo en línea. Pero eso lo podemos hacer más tarde. Y como ya lo ven, este es el editor. Una interfaz bastante simple y muy fácil de utilizar. Y además tenemos estos tutoriales que siempre nos brindan una buena ayuda. Y si se fijan bien es muy similar a cualquier editor que tengan en su computadora. Si nos fijamos en la parte izquierda, veremos que tenemos todas estas herramientas. Texto, subtítulos, esta que es una herramienta bastante interesante, subtítulos automáticos, y por supuesto la generación de texto a imagen. ¿Qué tal si lo probamos? Damos clic aquí. Aquí describimos nuestro prompt. Por ejemplo, yo tengo este prompt que lo saqué de Reddit. Luego tenemos que elegir nuestro estilo. Yo quisiera algo futurista. Y sí, vamos a generar un tiburón futurista. Veamos qué tal sale. Pero eso no es todo, también tenemos la proporción, es decir, el tamaño de nuestra imagen. En este caso vamos a trabajar con una relación de aspecto de 16:9. Y damos clic en generar. Y aquí tenemos a nuestros tiburones. Aunque no le veo tanto de futurista, aunque debimos especificar eso en el prompt y me olvidé. Pero de la misma forma me gusta este tiburón que tenemos aquí. Y lo podemos añadir como escena dando clic en este botón que tienen aquí. Y ven que ya lo tenemos en nuestra línea de tiempo. Y como en cualquier editor podemos manipular nuestra imagen. Pero eso no es todo. Si nos fijamos en la parte izquierda y vamos a herramientas, veremos que también tenemos por ejemplo el texto a voz. Una herramienta muy importante y muy útil al momento de editar como lo estamos haciendo ahora. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar el idioma, nuestra voz e introducir nuestro texto. Por ejemplo, algo como esto. Y de repente el tiburón saltó majestuosamente. Supongamos que estamos haciendo un documental sobre tiburones. Y lo único que tenemos que hacer es dar clic en generar audio. Y ya lo tenemos aquí. Y de repente el tiburón saltó majestuosamente. Al parecer aquí me faltó un acento, pero no importa. Como pueden ver, lo pueden descargar o lo pueden guardar en medios. Y si vamos a medios, verán que aquí está nuestro audio. Y de repente el tiburón saltó majestuosamente. Y lo podemos utilizar en nuestro vídeo que estamos editando. Esto lo movemos y nos quedamos con nuestro audio. Y de repente el tiburón saltó majestuosamente. Como ven, una herramienta fantástica a la hora de editar. Y literalmente aquí lo tenemos todo. No tenemos mucho tiempo para explorar todas las herramientas, pero estas son las más importantes. Por ejemplo, transformar, para girar nuestro vídeo a la izquierda o a la derecha. También podemos darle un filtro, por ejemplo, escala de grises. O también podemos ajustar el brillo, el contraste o la temperatura.
es decir, todas aquellas herramientas que tenemos en cualquier editor de vídeo. Pero también tenemos herramientas que son muy divertidas para poder editar, especialmente para vídeos cortos o edits. Realicemos un ejemplo. Vamos a crear un vídeo, vamos a seleccionar esta relación de aspecto y subimos, por ejemplo, este vídeo y lo arrastramos en nuestra línea de tiempo. Y si vamos a velocidad, veremos que podremos manipular la velocidad de nuestro vídeo. Por ejemplo, esta que vemos aquí. Y si damos en play, así se verá nuestro vídeo. Interesante. O también podemos probar esta que es el opuesto. Y si damos play, así se verá nuestro vídeo. Como lo ven, bastante interesante y divertido. Pero todas estas herramientas que acabamos de ver son solo las básicas. Pero si quieren tener aún más herramientas y opciones para poder trabajar, siempre pueden optar por crearse una cuenta de pago. Aquí nos presenta dos opciones, que me parecen precios razonables. Pero como vieron, las herramientas que tenemos a disponibilidad gratuitamente son muy útiles de verdad. Así que ahí lo tienen, amigos. Como siempre, el enlace de esta plataforma se los dejo en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.